empezaron a escuchar como que a personas rezando. Y al momento que pasó hacia abajo de la hamaca donde yo estaba acostado, yo me caí de la hamaca. Ahorita le dice que ojalá y te muera. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin una podcast. Abismo, ¿cómo te encuentras esta noche? Bueno, pues antes que nada, buenas noches y me encuentro bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Igual me encuentro bien y pues hoy vamos a platicar algunas historias que nos mandaron. ¿Te parece bien? Sí, pero pues antes de eso, ¿te ha sucedido algo nuevo? ¿Has tenido alguna historia, una anécdota? A mí en lo personal últimamente no, ¿a ti sí? Pues no, o sea, lejos de los ruidos que normalmente pues se escuchan ¿Escuchas? en mi casa, como siempre he platicado, no. Pero sí me he estado sintiendo como que observado. De hecho, hace como 2 días no pude dormir porque me estuve sintiendo todo el tiempo observado. Pero o sea, no dormías por sentir eso, que te sentías observado, no sé, te levantabas o simplemente estás acostado y... Pues es que me acosté normal para dormir, pero cada vez que pues, intentaba pues dormirme, sentía que alguien estaba ahí. Entonces todo el tiempo miraba a ver, pero no había nadie. Pero claro. Y cada vez que lo intentaba, se sentía como que algo estaba ahí viéndome. La Y yo presencia, nada. trataba de ver qué onda, pero pues no había nada. Entonces casi me amanecí pues despierto de que sentía como que algo estaba allá, pero te digo, no pude ver, no pude escuchar nada, fue más como que un tipo de presentimiento que tenía. Pero ¿crees que sea porque algo te va a pasar o porque no hayas dormido bien? ¿Porque anteriormente te había pasado o solamente en este tiempo que no has dormido bien? Pues me ha llegado a suceder en un par de ocasiones de que me siento tan observado que no he logrado dormirme, pero esta ocasión pues sí fue algo extraño. Pero te digo, no sonó nada, no escuché Solamente nada. sentías. Solamente sentía como que alguien estaba ahí en el mismo cuarto que yo, pero lejos de eso, pues no me sucedió nada. Pues vamos a ver si entre esa semana te sigue pasando y lo cuentas. Porque pues igual ya se acerca pues el Día de Muertos y pues a ver qué tanto se agrava o disminuye. Claro. O solamente fue un pequeño insomnio que me dio y pues en ese insomnio me dio una pequeña pues, paranoia, una pequeña crisis que evitó que me durmiese. Ok, pues como estábamos diciendo, vamos a contar las historias. ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo con...? No, pues puedes empezar tú. Ok, esta historia me la contó un compañero de trabajo, se llama Adrián. Saludos, Adrián. Saludos, Adrián. Y te voy a contar esta historia. Él me contó que él vivió un tiempo en Monterrey. Ok. Y que eso le pasó aproximadamente hace 4 años. Resulta que él dice que él vivía cerca de donde había muchos cerros. Y que pues él tenía amigos que tomaban, les gustaba irse a los cerros a tomar. Y normalmente ellos se iban y estaban allí tomando, pasándola bien. Se iban a, no sé, a la 1 y regresaban a las 3 antes de que les cayera la noche. Porque pues dice él que el momento para subir al cerro era como un aproximado de 30 a 40 minutos. Ok. Y que hicieron que pues una noche pues decidieron ir de noche, cosa que nunca habían hecho, porque era cumpleaños de una de sus amigas. Entonces se fueron 5 personas, él y otras 4 personas, y se fueron al cerro, llevaron sus bebidas, sus neveras, su hielo, y empezaron ahí a beber. Todo pues para su convivencia, ¿no? Exactamente. Para su fiesta. Y estaban ahí, pues cabe recalcar que él me contó de que en ese lugar, en ese cerro donde iban, pues tenía que subir, como ya dije, 40, 30 minutos, y en ese lapso era un camino recto en sí, pero que había mucho monte. O sea, había un caminito y todo lo demás era puro monte. Ya te imaginas cómo, ¿no? Sí, o sea, nada más pues, estaban... el sendero, por decirlo así. Entonces, que empezaron a hacer su fiesta como a las 6, no había nadie más que ellos. Ellos fueron caminando y todo. Empezaron a dar más tarde, como a las 10, 11, que les cayó hasta las 12 de la noche. Y que sucedió que pues ya dijeron, vámonos, pues ya es muy tarde, ¿no? Y cabe recalcar que dicen que no habían tomado mucho, vaya. Y empezaron a bajar para ya irse. Que se estaban yendo
pero que habrán caminado como que será 5 o 6 minutos ya que se estaban regresando y que empezaron a ver que hacia arriba de ellos en el cielo había una especie de búho que estaba, lo vieron pasar y no le tomaron mucha importancia hasta que volvió y regresó y empezó a dar vueltas arriba de ellos. Y pues ellos se quedaron así, ¿no? Caminaron otros 5 minutos y al seguir caminando el ave se fue hacia adelante y se paró, que será unos 15 metros delante de ellos, pero contó que en ese momento cuando se paró el ave solamente se les quedaba viendo fijamente en medio del camino donde ellos tenían que pasar. Y que hicieron, pues dice que les generó mucho miedo. Y que una amiga de él dijo, no, sabes que no quiero pasar frente al ave, vamos a rodearla. Pero por obviedad tenían que meterse al monte. Y ellos dijeron, bueno, pues a fin de cuentas montemos y pues sabemos cómo regresar, cómo seguir bajando. Y eso es lo que hicieron. Se metieron, pues cada vez pues, se veía aún hacia el camino. Se desviaron un poco. Y en eso el ave volvió a dar vueltas encima de ellos. Y después cuando siguieron caminando para volver al camino, otra vez se les volvió a parar. Y que les volvió a generar más miedo todavía. Y pues hicieron lo mismo, digo, vamos a caminar más del otro lado, pues para ver si lo perdemos. Y se fueron y siguieron caminando. Hasta que pues se dieron cuenta de que se estaban alejando mucho del camino. Y dijeron, y se volvió a parar. Dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a tener que pasar en donde está el ave. Y uno de sus amigos de él tomó una piedra y se la tiró. Y que realmente sí le dio. Pero el ave pues no hizo nada, solamente se quedó ahí. Y pues pasaron enfrente de ellos a un lado, pasaron a un ladito del ave. Y el ave no los miró a ver. Solamente se quedó así fijo, viendo hacia adelante mientras ellos pasaban. Cuando ellos ya retomaron el camino, ya les quedaba como bajar, como caminar, que será unos 10 minutos, para llegar a pues donde había ya gente y todo eso. Y que atrás de ellos vieron al ave que se volvió a poner, pero empezó a gritar, como un chillido de un cuervo. Pero pues ellos decían que era un búho, pero que sonaba como un cuervo. Y entonces cuando ellos empezaron a querer espantarlo, empezaron a escuchar hacia donde lo estaban alejando, o sea, hacia el monte. Empezaron a escuchar como que a personas rezando. Y les dio miedo y empezaron a bajar corriendo. Y que cuando llegaron se lo contaron el muchacho se lo contó a su abuela y le dijo que ellos nunca debían ir al cerro tarde porque pues las brujas están allí, buscan llevarse a las personas para hacer sus rituales. Y a él le dio mucho miedo y desde eso él jamás volvió a ir a esos cerros. Y esa es la historia que nos contó. Ok. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ya habíamos hablado en un tema de las brujas, que se dice que pues ese tipo de aves tienen mucho que ver con la brujería. De hecho, hay por decir aquí en Yucatán, pues conocen a la llamada lechuza. Igual dicen en ocasiones pues llegan a decir que son brujas. Sí. Y de hecho sí está la creencia de que cuando tú los ves pasar tienes que estarles insultando, porque si no les insultas, pues alguien de tu familia puede llegar a fallecer. Yo había escuchado algo similar, que decían que no es que fuera, sino que estaba avisando que ya iba a fallecer alguien de tu familia. Bueno, eso es lo que a mí me habían contado. Ajá, te digo que o sea, la creencia que a mí me llegaron a enseñar fue eso de que cuando la veías tenías que estarle insultando, porque si no lo hacías, pues se supone que se llevaba un familiar, porque pues ella venía como que guiando a la muerte. Sí. Pero pues la lechuza es ese búho blanco. Ahora, pues también puede ser como una especie de mal aire, ¿no? O sea, algo malo, o no sé, no sería como decirte una especie de alma, de entidad, ajá. Que a mí lo que me contó y pues como sentí esa historia fue como de que esta ave como que los estaba realmente guiando hacia otro lugar,
como que los estaba desviando de su camino para llevarlos a algún punto en específico. Y cuando él contó que pues ya se estaban acercando donde había gente, pues que empezaron a escuchar como que rezos, pero pues en el monte. Y pues se dice que en Monterrey, en Querétaro, en lugares que hay muchos cerros, se dice que hay brujas, hay brujos que practican todavía ese tipo de rituales. Pero pues igual se podría llegar a entender de que tal vez este animal los estaba alejando de esas personas que estaban rezando o lo que estuviesen haciendo ahí, porque no fue como de que él los persiguiera para o sea, como que los estuvieran cuidando. Ajá, o sea, no fue como que el ave los estuviera persiguiendo para orillarlos a tomar un camino en sí. Exacto. Fue como de que se paró ahí como que uno pases y ellos fueron los que insistieron en rodear y ellos decidieron por qué lado rodear. Entonces yo podría llegar a pensar de que tal vez esta ave lo que estaba tratando de hacer era evitar que ellos llegaran a toparse con esas personas, no sé, es lo que podría pasar por mi cabeza. Y puede ser que sí, porque incluso cuando dice que le tiró a su amiga la piedra, pues le dio, pero pues ni siquiera los volteó a ver ni nada, solamente se quedó viendo fijamente. ¿Tú qué piensas de esa historia? ¿Es buena o qué sientes? ¿Qué sentiste al escucharla? Pues nada más entendí, o sea, lo que más retumbó en mi cabeza fue la parte de que pues el animal pudo haberlos estado intentando proteger de cierta manera. Okay. Yo me voy más como que los estaba como que llevando hacia otro lado. Pero bueno, pero ¿con qué intención crees que los estuviera llevando? Pues es que, por ejemplo, en Querétaro se tiene la creencia de que las brujas se transforman en estas aves. Y lo que hacen es perder a las personas en el monte, en los cerros, para hacer sus rituales e incluso comérselos. ¿Sabes? Y yo, cuando de niño, o sea, me llegaron a platicar de que pues, nunca tenías que entrar pues en la noche a la parte del monte, que porque te podías topar a la llamada que estaba ahí. Okay, sí. Que pues esta se supone que era un alma o una entidad que se llevaban por lo general los borrachitos pues, para perderlos en el monte. Pero te decían que te podías topar con esto o te podías topar con los aluches. Entonces ellos, en el afán de estar jugando contigo, te podían llegar a perder. En el monte, ¿Qué pasaba? De que a mí se me quedaba tanto en la cabeza estas historias, que siempre que yo pasaba, bueno, pues donde vivo, cabe mencionar que pues es Flamboyanes, ¿no? Sí. O sea, entonces este lugar está totalmente rodeado de monte y hace 20 años no habían tantas casas como existen en la actualidad. Sí, era, me imagino que una casa, monte. No, monte, era más como que un grupo de casas, un tramo de monte, otro como pequeño. O sea, estaban pegadas las casas, pero había monte y después más casas, ¿no? Ajá, o sea, es como que no sé, un grupo como de 100 casas, un tramo de monte y otro grupo de casas. Eran como que en esa colonia como si existieran pequeñas colonitas, ¿no? Ok, ya. Entonces, pues eran pocas y pues para irte, no sé, de donde yo vivo a la parte más al fondo donde habían por lo general las tiendas y los parques, tenías que pasar por lugares donde había mucho monte. Y si querías cortar camino, tenías que entrar, como tú dices, por ese tipo de caminos hechos en el monte, donde ibas caminando y no había luz y todo lo demás a tus lados pues era pues, hierba alta, árboles y demás. Sí, te daba una sensación muy extraña. Entonces yo acostumbraba pues a andar mucho tiempo en la calle cuando era niño y digamos que no sé, pasaba hoy y me he quedado observando mucho la parte del monte y todo. Y en la noche volví a pasar y yo veía muchísimos caminos. Entonces, en mi pensar estaba de que ¿por qué en la noche se abrían tantos caminos por donde entrar? Y de día no ves ninguno. O sea, de hecho, hasta obsérvalo. O sea, en un momento que tú pases así, trata de observar esa situación. Entonces, pues cuando fui creciendo y todo, hay unas plantas que le dicen como que las dormilonas, que si las tocas, como que sus hojitas se cierran. Se cierran, sí, ya sé cuál es. Bueno, llegué a ver de ese tipo de plantas y yo lo que llegué o sea, como que a deducir o a pensar, que es algo como que muy mío, ¿no?
de que por las noches, como las plantas ya no están como que recibiendo la luz del sol, Sí, ¿no? como que las hojas tienden a cerrarse tantito. Entonces al cerrarse esas hojas, Como que se hace el como camino, que ¿no? dejan ver un Ok, camino ok. que no existía. Entonces si tú entras al monte de noche, guiándote por esos caminos que dejaron observar pues las hojas cuando se cerraron, a la mañana siguiente ya no vas a encontrar ese camino porque todas las hojas ya van a estar abiertas. Sí, claro, por obviedad. Entonces, ya no vas a encontrar como que el lugar de por donde viniste. Tal vez en la noche sí lo puedes encontrar, pero digamos que si empiezas a caminar en círculos y todo y te logras perder, es ahí donde ya no encontrarás un camino de regreso. Fíjate, eso es muy interesante, no lo había pensado de esa manera. Te digo, o sea, cuando vayas por allá, pues obsérvalo y te darás cuenta de que sí se puede observar demasiado, de que en un momento ves los árboles así, ves así todo frondoso, y en las noches ves muchos como que tunelitos, caminitos. ¿No? Ok. Entonces yo siento que más por ahí es donde puedes llegar a perderte y todo. Y hablando primero retomando de la historia, entonces tú te quedas con la idea de que los estaba protegiendo esta ave. Ajá, podía pensar que pues los estaba protegiendo. Ok, y ahorita que tomamos el tema de los aluches, ¿tú alguna vez llegaste a tener como, no sé, alguna interacción o como conflicto con ese tema, en el sentido de que te contaban tantas historias que, no sé, que te asustaban los aluches o que te escondieran tus cosas o ese tipo de cosas? No, o sea, por decir, cuando uno es muy pequeño, los cuentos de los aluches son como que muy comunes entre los papás, las mamás y los amigos que tienes, pues existen muchas esas historias. Claro que en la actualidad, pues por personas que vienen de otros estados y con otras creencias, pues se va como que perdiendo esos cuentos, esas historias. Entonces, no llega a tener conflicto de si existían o no, porque como creces escuchándolo, ¿no? Ajá, o sea, como creces escuchándolo, siempre tienes en la cabeza de que puede llegar a suceder. Entonces, todo tipo de cosas que te puedan suceder, que tú no le encuentres lógica, en muchas ocasiones lo puedes decir como que, pues pueden ser aluches. Sí. Entonces, por decir, te voy a contar una historia que pues, más allá de que me haya sucedido, siento que es más por el miedo que tenía cuando era niño. Es de la sugestión, ¿no? Ajá, porque pues de niño yo era muy, muy miedoso. Okay. Entonces, cuando por decir, de mi casa a la tienda, era como que, no sé, 50, 100 metros, pero tenías que pasar por una parte donde era oscuridad y monte. Okay. Entonces, pues aquí pues suelen por lo general o solían enviar a los niños a las tiendas de anoche. Entonces a mí me mandaban que si por pan, que si por jugo, o yo quería una sabrita tenía que ir a corriendo, no mirar atrás. Entonces yo siempre que salía de mi casa y hasta donde llegaba como que la luz del foco de los postes, cuando veía ese camino me daba demasiado miedo, y te estoy diciendo que era un camino como de fácil 40 metros. Sí. Entonces yo recuerdo que esa parte yo siempre la pasaba corriendo, porque yo en mi cabeza sentía que me hacían, sí, como que te hablaban, como que susurraban, ¿no? Y se movía la hierba, porque pues había ahí bastante hierba ahí alta. Entonces si uno se movía, yo sentía que iban a salir a luces de allí para llevarme. Entonces ese tramo siempre lo pasaba corriendo. Y el por qué tenía miedo de que me llevaran, porque pues en la primaria tenía maestras que te llegan a platicar historias de las luces, en las cuales te decían de que ellos se llevaban a los niños y que años después los regresaban, pero que se los llevaban como para jugar. Entonces yo tenía ese miedo de que me llevaran porque pues yo les tenía miedo a ellos. Entonces ese miedo existía en mí, de que no quería que me llevaran. Entonces por eso siempre cruzaba corriendo esa parte. Okay. Sí, y punto, igual cuando era pequeño, en varios lugares de ahí, pues la gente iba a buscar tierra al monte, iba a leñar, inclusive iban a cazar aves, iban a cazar pájaros. Era muy común en ese tiempo, sí. Entonces esa gente te platicaba de que cuando entraba al monte,
tenía que llevar cigarros o dulces. Como ofrenda. Ajá, porque si, o sea, llegaba un momento en el que escuchaban como si no un pisteo, como que se estuvieran jalando aire. Okay. Entonces lo que ellos entendían eran de que les estaban pidiendo cigarros. Entonces ellos dejaban cigarros en ciertos lugares que como una ofrenda para los para que no les hagan que, maldad, ¿no? Ajá, para que no los pierdan en el monte y no les hagan maldad. Ay, qué chido. Porque son cosas que me pasaron de niño y que llegué a escuchar pues por la misma gente de ese sitio. O sea, ¿por qué toqué ese tema? Porque en el tema de los aluches yo tampoco era muy creyente en eso y pues hasta la fecha sigo siendo un poco escéptico, ¿no? Pero no sé, tú has escuchado no sé si has escuchado que te dicen que en muchas casas siempre hay una luz. Uh-huh. Bueno, cuando vivía con mi hermano, era una casa pues, larga, ¿no? Pues en ese tiempo la puerta del patio no tenía en sí una puerta, solo era una reja. Uh-huh. Pues yo dormía hasta adelante, ponía mi hamaca y pues no era ni siquiera tan tarde, eran como las 11 de la noche. Estaba yo en mi teléfono y yo me acosté y volteé hacia el patio, pero hacia el fondo del patio yo veía como una esfera brillante. Y yo dije, buscando data de ser, no sé, el reflejo de alguna botella, un vidrio o algo. Pero después dejé de pensar que era eso porque veía que desde el patio se iba acercando. Y conforme se iba acercando se iba siendo más pequeño. Pasó por la cocina, pasó por el cuarto de mi hermano, por la sala, hasta que llegó hasta la parte de donde yo estaba. Pero yo solo lo estaba acostado y estaba viendo. Y al momento que pasó hacia abajo de la hamaca donde yo estaba acostado, yo me caí de la hamaca. Pero lo extraño es que pues cuando se cae la hamaca, pues ¿qué pensarías? Que por obviedad se tiene que caer la S con... O se reventó la hamaca. La hamaca, pero pues no, era como que la quitaron, la descolgaron solamente así, con todo y la S. Y desde ese momento yo no podía dormir en ninguna hamaca, en ninguna parte de esa casa, porque siempre me terminaba cayendo de cierta manera. Okay. Y pues empecé a dormir literalmente, ponía un colchón en el piso y así me lograba dormir. No podía acostarme en esa casa, en la hamaca. Y de hecho cuando yo llego a ir a su casa de él, si yo dejo, no sé, mis llaves en algún punto, cuando voy a buscar ya no está. Y estoy busque y cuando lo estoy tratando de buscar, aparece en el lugar donde estaba ella, donde yo la había dejado. Y es que empezaban a decir, pues mi abuela y todo, que yo no soy bien recibido en esa casa por ese ser que está ahí. Okay. ¿Tú qué piensas de eso? Pues, siento que si existiera un ser en ese sitio, pues a todos les pasaría algo, no únicamente claro. a ti. Y si a ti es el único que le pasa, no es como que esté en esa casa, tú lo traerías pegado, Okay. ¿entiendes? O sea, tú estarías cargando con esa maldad o con ese ente o lo que tú llegues cargando, o sea, tú lo tienes a ti. Pero no sería raro que solamente al entrar a esa casa me pasen ese tipo de cosas. Pues tal vez al entrar a esa casa hay algo ahí que haga que esto se vuelva más fuerte. Okay. Porque si lo piensas, si hay algo en una casa, pues le estarías, de cierta manera le estaría pasando como que a las personas que viven ahí, claro. No únicamente tú cada vez que vayas. O sea, te entendería que me digas, no sé, que allí hicieron pues, el ritual para tener un aluchito y dijeron que el propósito de ese sea como que cuidar que no entren personas con malas intenciones, con envidias o algo así, y que tú al entrar entres con algún tipo de intención o con alguna vibra, y lo que hagas es como que acorretearte. Pero si tú no estás entrando con ninguna intención ni nada y no existe como un antecedente de que hicieran algo para tener a este ser en esa casa, pues no, o sea, yo me iría más como de que tú eres lo que lo carga, y existe algo en esa casa que intensifica, ¿no? Ajá, eso para que pues, sea más fuerte. Ok. Bueno, muy bueno. Bueno, ahora te voy a contar una historia que nos envía Josué Magaña. Saludos a Josué. Bueno, él nos relata de que a él le gustaba mucho jugar fútbol. Okay. Entonces en una tarde él se encontraba jugando fútbol a un punto en el que pues él se cansa y decide sentarse en las gradas a descansar un rato, a tomar un aire. En eso llega un amigo que lo vamos a llamar Pedro. Entonces llega Pedro y pues le pregunta que qué hace y él le dice que pues, está descansando
El caso que se ponen a platicar, a charlar de cosas, y pues da una cierta hora, y él le dice que tiene que retirarse porque pues tiene que trabajar. Entonces él se quita de ahí, se va a su casa, agarra sus cosas y se va a trabajar. Entonces Pedro de la misma manera se retira a su casa, y pues llega a su casa y se pone a jugar con su hermanita, a cotorrear con ella, a platicar con su mamá. Entonces él se dedicaba él se dedicaba a hacer trucos con bicicletas y así. Okay. Entonces pues él junto con su primo tenían una especie de barra con la cual como para hacer trucos en la bicicleta. Ok, ya. Sí. Ajá, tenía como una especie de, ¿cómo se le podría decir? Como un tubo. Barandal. Un tubo, ajá. Okay. Entonces, pues ellos platicando de que pues ya querían ir al parque a practicar, ¿no? Deciden ir en una bicicleta. Entonces el primo de Pedro empieza a manejar y Pedro lleva el tubo agarrado y se empiezan a ir a cierta distancia. Cruza un camión y el camión, al querer esquivarlos, el tubo se atora en el camión y arrastra a estos dos chavos. El caso que el primo de Pedro cae, digamos que del lado derecho de la bicicleta, y Pedro cae del lado izquierdo, provocando de que él fallezca debido a que el camión le pasa encima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De que momentos antes, en el cotorreo que tenía Pedro con su hermanita, él le dice a su mamá, ya, güey, jefa, pero tiene como una leve discusión con su hermanita, y su hermanita le dice que ojalá y te mueras. Okay. Entonces ellos se van, pasa todo lo que te acabo de platicar. ¿Y qué pasa? Que 2 esquinas adelante baja del camión el papá de Pedro y ve a la multitud allí, o sea, la gente viendo el accidente y todo lo que sucedió. Entonces él va y no se espera que ahí pues se encontraba a su hijo desvivido. Entonces él ve esta situación. Pasa la mañana siguiente, llega esta persona de trabajar y le platica a su mamá de que uno de sus amigos acaba de fallecer, y él le dijo que pues que no había sido, y le comenta que fue Pedro. Entonces pues él se choquea, no se explica qué fue lo que sucedió, porque momentos antes estuvo platicando, estuvo conversando con él, estuvo pues en la canchita donde estaban jugando fútbol, y lo que él nos pregunta, que si fue casualidad o fue destino. Siempre, es que fíjate que siempre dicen de que cuidado con lo que deseas, ¿no? Cuidado a quien le deseas el mal. Cuidado con lo que dices porque te puedes arrepentir. Y fíjate que es una historia demasiado fuerte. O sea, yo la sentí muy, muy fuerte. Imagínate que, no sé, tener una discusión y tú le llegues a decir eso a tu hermano, a tu papá, no sé, etcétera, a un familiar, y pase eso. Uno como persona se sentiría muy culpable, ¿sabes? Yo me sentiría muy culpable. Y retomando su pregunta, no sé, yo creo que puede ser un poco del destino, ¿sabes? Como de que, no sé si has sentido que cuando tú quieres mucho algo, como que lo manifiestas. Yo me iría como por esa razón. O sea, ¿tú creerías que la hermanita manifestó lo que le va? ¿Tú no lo piensas así? Yo creo más, o sea, yo no creo como que en un Dios, en un ser todopoderoso, sí, pero sí creo como que en una parte de que todos tenemos un destino en común. Claro. Entonces, yo siempre he pensado de que nuestras acciones nos van a llevar por caminos diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes, no sé, una piedra, o sea, no sé, de 1 kilo y una piedra de 2 kilos. Okay.
tú sabes que si le arrojas la piedra de 1 kilo a una persona, le vas a hacer un daño, pero no le va a pasar nada. Sí, Pero sabes que si le arrojas la piedra de 2 kilos, la puedes llegar a desvivir. claro. Entonces, supongamos que yo lo veo de la manera como... más lógica. No, como una raíz de un árbol. Ok. ¿A qué voy? A que tú tienes... por si tú eres la persona y tienes aquí lado A la piedra de 1 kilo, lado B la piedra de 2 kilos. Ok. Entonces, si tú eliges tirarle la piedra de 1 kilo, si el caso de ello van a surgir 2 ramitas, que una demanda o un pleito, una pelearte a golpes, ¿me entiendes? Claro, como dos Ajá. destinos diferentes. Ajá. ¿no? Entonces, si la demanda procede, tú podrías llegar a presión o no presión. Pero si son los golpes, digamos que en un mal golpe tú podrías perder la vida, o él podría perder la vida, Claro, o podrían llegar a dejarse de llevar como si una son amigos, ¿va? ramificación de Ajá. todo. ¿sí? Entonces, en el lado de 2 kilos, si lo llegas a decidir, podrías ir a prisión. Claro, hay más probabilidades malas que buenas. Ajá, entonces yo siento que, digamos que así como se va construyendo las raíces de un árbol, siento de que, digamos que dependiendo del camino que tú decidas, poco a poco, se va a ir construyendo. Así tú decidas de que, si vas a la tienda y te quedas viendo una sabrita, si tú eliges la sabrita, vas a generar otro tipo de cosas. Sí, es como el llamado efecto mariposa, ¿lo has escuchado? Ajá. Sí, ajá. Entonces, yo me voy más por ese tipo de cosas. Okay. ¿Qué hubiera pasado si él pues, no hubiese decidido irse a patinar o a irse a manejar bicicleta con su primo? Su primo hubiera sido el afectado solamente. Ajá, o se hubiera decidido quedarse los dos. O no sé, tal vez en la discusión con la hermanita, la mamá hubiese regañado a él y le hubiera prohibido salir. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tal vez eso que a él le iba a suceder, le pudo haber sucedido a otra persona. Entonces, siento que una acción puede llegar a desviar el destino de todos. Sí, sí, claro. Entonces, ahora, Como cada acción tiene una consecuencia. Toda acción es una reacción, pues, se dice. Entonces, no siento que fuera un destino o una manifestación de la hermanita, porque dudo mucho que lo hiciera con toda la intención de que le pudiera pasar. Porque uno como persona, pues, sí te debe sentir muy mal de que... Sí, claro, desearle ese tipo de mal y que al poco tiempo, no sé qué será, unos 20 minutos, le den esa noticia. Sí, o sea, pero yo tampoco creo que ella tenga como que el poder o lo que quieras, o lo quieras ver, para que a ella diga, pues, te va a pasar esto y a los 10 minutos le suceda. Okay. Entonces, yo siento que sería más como una casualidad, que todo se formó a consecuencia de las decisiones de esta persona y pues tal vez de la irresponsabilidad del conductor del camión, porque pues igual se sabe que si llevas tú un objeto largo o que rebase las dimensiones de el vehículo en el que tú te encuentres, llámese motocicleta, sí, claro, algo vas a generar allá. Ajá, entonces pues siento que ellos debían haber sido más cuidadosos y pues el chofer igual. Entonces yo lo tomaría más como una casualidad, que todo se prestó para que sucediera eso en específico. Sí, pero fíjate qué historia tan fuerte, la verdad. Sí. De ambas partes, tanto del papá de este joven que se enteró al bajar del autobús, tanto de la hermana cómo se habrá sentido y tanto de la persona que te mandó la historia. Qué fuerte historia, la verdad. Sí, porque pues él, digamos, se lo vivió de cerca de cierta manera, porque momentos antes él había convivido. Exactamente. Qué buena historia, la verdad, y muy, muy impactante eso, la verdad. Ok, voy a contarte la otra historia que me mandaron, pues esta historia es anónima. Okay, esta historia cuenta de que esta persona es una mujer, es de Mérida. Y pues en Mérida hay muchos antros. Dice ella que fue con su novio a un antro. De noche eran como las 11. Que fue al antro y la estaban pasando muy bien. Pero que llegó un punto en el que un mesero como que la estaba tratando de enamorar, de coquetear, de decirlo de cierta manera. Y pues estando con su novio al lado, pues tuvieron esa discusión de que por qué hacía eso y no sé qué, y ella le explicó de ciertas maneras de que pues no estaba haciendo nada malo, le hizo entender de que
ella no lo estaba provocando, de que estaba todo bien, intentó calmarlo e incluso le dijo vamos a otro antro. Ok, le dijo. Se fueron de allá, se fueron a otro antro. Y que cuando se sentaron en la mesa al otro antro donde fueron, que se volvió a acercar un mesero a tomar la orden, pero que lo mismo le volvió a pasar, que ese mesero lo estaba intentando coquetear y su novio realmente ya se había molestado, y lo que hizo su novio fue agarrar y dejarla. Se molestó tanto porque le empezó a decir seguramente me estás jugando una broma, lo planeaste. Se molestó y se fue. ¿Qué hizo ella? Pues se quedó sola llorando, y pues el mesero pues dijo, pues ella pensó de que le dijo es mi oportunidad, ¿no? Agarró, que se sentó junto a ella y empezó a preguntarle cómo se llamaba, qué edad tenía, qué se dedicaba, haciéndole plática, ¿no? Cortejarla. Ajá. Y pues ella se mostraba muy indiferente, pero era muy insistente, a lo que ella le dijo voy a llamar al gerente porque la verdad me estás incomodando. Y que le dijo pues que no le importaba. Y en eso que seguía platicando lo vio muy seguro, que pues empezó a platicar más con él, como que ya aceptándole la plática. Pero llegó un punto en la plática que le dijo no tienes que trabajar, no te estoy perjudicando y por qué te sientes tan seguro, y quiero que sepas que no va a pasar nada, solamente quiero hablar porque pues por tu culpa tuve una pelea con mi novio y no tengo cómo regresar a casa. Y le dijo mira, falta como 1 hora para que yo termine mi turno, te puedo llevar a casa, tengo mi carro, te puedo llevar. Y ella le dijo no, porque pues decía que no se sentía segura. Le dijo bueno, si no te sientes segura pon tu ubicación en tiempo real en tu teléfono y pues te puedo llevar caminando hacia donde vayas a buscar un taxi o algo así. Le dijo bueno, me parece bien. Esperó, pero después de que el mesero se paró para atender las más mesas y todo, dice ella que no veía al mesero una vez que se paró en otras mesas, como que simplemente que desapareció, pero pues ella pensó de que pues estaba ocupada en otras áreas. El caso es que llegó la hora y pues le dijo vámonos, se acercó y le dijo vámonos, ¿sí? Y que empezó a caminar, ya era tarde, eran como las 12, 1, y empezó a caminar con él hacia buscar un taxi, pero que en ese momento que ella estaba caminando con él, que no le hacía mucha plática, y que ella se quedó así de que ¿por qué me hacían plática? Porque ahorita no me está haciendo plática, y no encontraban taxi. Le dijo ¿no quieres que te lleve en mi carro? Y le dice bueno, está bien, pero voy a poner siempre mi ubicación en tiempo real, le voy a avisar a mi mamá que voy. Le dijo sí, está bien. Y que pasó eso, la llevó en su carro y todo. Y cuando llegó a su casa, se despidió de él y le dijo muchas gracias, pásame tu número para que hablemos, seamos buenos amigos, para que le puedas explicar a mi novio que pues no le hice ningún tipo de broma. Y le dijo no, puedes verme en el antro y puedes ir con tu novio y lo platicamos. Bueno, le dijo. Él se fue el joven, que al día siguiente le mandó un mensaje a su novio y le dijeron que fueran de nuevo al antro esa noche para que hablaran con él. Y el novio dijo eso está bien. Que fueron al antro, regresaron al día siguiente en la noche, y cuando empezaron a buscar al mesero pues no había ningún mesero. Así empezaron a preguntar a las demás personas, a los demás meseros que trabajaban ahí, y que dijeron que no había nadie que trabajaba ahí, o sea, con esas descripciones. Y como nunca le dijo su nombre, él nunca le dijo su nombre, pues lo que hizo fue si podía, hacia el gerente le dijo si podía revisar las cámaras de seguridad, pues para que vean quién era. Y resulta que cuando vieron la cámara de seguridad, que efectivamente había un mesero, pero que nunca lo había visto, el gerente no sabía quién era. Y le empezó a preguntar a las demás personas si sabían quién era, que cuándo había entrado a trabajar, quién lo contrató. Y nada, nunca dieron con quién era. Y problemas técnicos. Y lo estaban buscando y pues nunca dieron con quién era. Y resulta que el gerente, analizando más las cámaras y haciéndole zoom y todo, resultó de que esa persona pues sí trabajó allá, pero hace 4 o 5 años. Okay. Y que hubo un accidente en ese lugar, o sea, una riña en el que
él falleció. Y pues les dio mucho miedo esa nieve y más a la muchacha. Porque pues dice, o sea, yo estuve hablando entonces con alguien que no estaba aquí. Y cómo es que lo vi, cómo es que me llevó en su carro. ¿Qué piensas tú de esa historia? Pues la parte esa de, o sea, lo que se me hace demasiado raro es, o sea, la parte del carro, ¿no? Sí. O sea, como que la hubiese llevado. O sea, esa parte no podía explicarlo. No podía cuadrar bien, ¿sabes? Ajá. Pues sí está fuerte y pues no sé, solamente me causa ruido o sea, si ella lo hubiera acompañado como que a la parada de autobuses o agarrar su taxi y todo, y ella hubiera agarrado el taxi y se hubiera ido, diría, no, pues está cañón porque pues lo vio. Pero no sería una explicación a la parte del carro. del carro. Y es que yo igual, cuando me conté esa historia, fue como de, o sea, yo había escuchado historias similares, pero no al grado de que pues te tienes que subir a un carro, vayas y al final de cuentas te digan, no, es que esa persona no existe, perdió la vida hace 5 o 4 años. No, pues está fuerte eso. ¿Tú te imaginas de que, no sé, vayas, ustedes, no sé, a las 12 o 1 de la noche, de madrugada, agarres un taxi y te pases esta situación y cuando te bajes del taxi, al momento de que no sé, vas a pagar, ya no haya nada? Pues sí, para empezar me quedaría choqueado, o sea, sentiría que tuve como una laguna mental, de que tal vez algo sucedió, de que yo me imaginé haber ido en un taxi o algo así, y tal vez llegué antes o no sé, o sea, no tenía una manera de explicarlo y solamente me quedaría con el qué fue lo que sucedió. Y a mí lo que me hace igual, como que me saca un tema, es como de que dice ella que puso en su celular el tiempo real, la ubicación, y pues exactamente dice que su mamá la veía y todo, y sí, se veía cómo estaba andando, o sea, desplazándose por la ciudad. No, la verdad, pues sí, está fuerte y pues no, o sea, no me explico cómo pudo haber sucedido todo eso. Imagínate qué sensación habrá. Imagínate que sientes tú esa que no lo puedes explicar. Imagínate esa persona de que habrá sentido en ese momento. Miedo, desesperación, no sé. Y más como entonces, y sabes que igual es como que en el primer antro que fueron, como que una persona dice que la estaba tratando de coquetear. Y cuando se cambió, pues pasó lo mismo. Pero dice que no era la misma persona. Está medio extraño, ¿verdad? Sí, está complicado. Bueno, yo te voy a contar una historia que de hecho puede ser que a ti se te haga pues muy familiar. O sea, te va a sonar. Bueno, esto pasó en un rancho. Bueno, en este rancho se juntó toda la familia pues de esta persona. Okay. Porque pues la abuelita se encontraba pues ya muy enferma y pues ya como que en un estado de que pues ya, o sea, la señora ya no tenía mucho para vivir, vaya, ya la tenían como que desahuciada. Okay. Entonces, ¿qué pasa? De que pues estando ahí toda la familia y todo, ya en la noche, bueno, en ese lugar se comentaba de que cuando alguien iba como que a fallecer, se llegaban a escuchar como que gritos así desgarradores, como la Llorona o algo así. Entonces, en una de las noches, la mamá de ella escuchó el grito, pero un grito así muy desgarrador. Y pues no solamente ella lo escuchó ¿cómo te diré? La familia, ¿no? La familia, lo escucharon vecinos. Entonces, pues a los días falleció un vecino de allí. Okay. ¿Qué pasa? Que después de que fallece el vecino, pues a causa de y todo eso, al poco tiempo fallece la abuelita de ella. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que ya durante el velorio y todo, pues la hermanita estaba como que muy afectada pues por lo que había sucedido. Entonces, la hermanita se dirigió a la cocina y vio que había pues trastes sucios. Entonces ella agarró y pues
empezó a limpiar los trastes y empezó como que a platicar con su abuelita. Entonces se relata que cuando ella estaba lavando los trastes, que de la puerta de la cocina un poco más estaba como que la puerta del baño, pero de esa puerta ya lo demás era puro monte. Okay. Entonces, que mientras la hermanita estaba platicando con su abuelita, o sea, en su mente y todo, que pudo observar como que de un lado de esa puerta pasó su abuelita caminando, pero la vio pasar con una ropa blanca. Okay. Y que en ese momento ella se sintió bien, o sea, No se sintió asustada. Ajá, se sintió como que reconfortada, se sintió sintió en paz. Tranquila, se sintió en paz al ver a su abuelita que igual no pasó, que nada más no la miró a ver ni nada, y con las mismas se dio la vuelta y empezó a caminar, y su hermanita pudo observar cómo se empezó a desvanecer en el monte. Okay. Sí me resulta un poco familiar porque pues una vez te conté lo que me pasó en mi casa. De que pues estaba acostado y lo mismo sentí, que alguien me acarició la cara y me dijo, hijo, levántate, ya es tarde para ir a trabajar. Ajá. Y exactamente vi a una señora de blanco, pero no sentí miedo. Y cuando se lo conté a mi abuela, me dijo que fue su mamá, como se la describí. Ajá. Y yo pienso que, o sea, yo puedo ser escéptico, ¿no? Pero pues yo respeto todas esas cosas. Y de cierta manera dicen que muchas veces para que ellos descansen en paz, se empiezan a despedir de las personas o incluso llegan a cuidar a sus familiares. Y el hecho de que no sientas miedo, yo siento que es verdad, ¿sabes? ¿Y tú cómo sientes esa historia que contaste y la similitud que tiene con lo que yo te conté? Pues, ¿tú crees que sí realmente cuidan a sus familiares después de...? O sea, yo podría pensar que, punto, en tu caso, yo no podía decirte que tú lo estabas pensando demasiado y por eso lo pasó, viviste, ¿no? ¿va? Pero ella, yo siento que tal vez, o sea, la mente es muy poderosa. Sí. Entonces yo siento que ella al estar tan triste y al desear tanto verla, tal vez su cabeza generó una imagen en el cual, como para protegerse a sí mismo, la observó pues pasando como que en paz y alejándose para claro. que como que darse la idea de que como que su cabeza se la pudo haber tal vez ha hecho como una percepción de que me vino a cuidar y también sé que ella va a estar bien. No, o sea, como que su misma cabeza dejó verla por última vez para que ella se sintiese bien. Ahora, a mí no me ha sucedido algo así, pero pues, o sea, mi mamá es como que muy creyente en ese muchas tipo de cosas, ¿no? Ajá. Te digo que yo desde muy pequeño pues observo muchos tipos de cosas y personas. Sí. El caso que en una ocasión yo tenía como que demasiada calentura y yo tenía como 10, 9 años. Entonces yo tengo la costumbre de dormir en hamacas. Sí. Y pues uno de lo que siempre hago es como que dormir boca abajo. Okay. Entonces, en la hamaca, pues, dormir boca abajo. Sí, porque pues como están las rendijas, pues no te ahogas. Sí, obviamente. Entonces, pues al estar una ocasión acostado y sentirme tan pero tan mal, yo vi como una persona descalza pasó. Okay. Pero, o sea, los pies eran claros. O sea, pasó junto a mi hamaca y se fue. Y yo había pensado que era mi hermano. Entonces, yo salí y le dije a mi mamá que por qué había entrado él a mi cuarto, ajá, y porque pues que me sentía mal. Y me dijo mi mamá que mi hermano no estaba en mi casa, que o sea que lo que vi pues no fue él. Y pues mi mamá era muy de que cualquier cosa te dice sí, pues es como de las señoras que te dicen cualquier cosa, Jesús o ay Dios santo o cosas así. Entonces pues ella en lo que ella me platicaba pues me lleva a decir de que no, pues lo que tú dices pues fue tu papá que te vino a cuidar. Okay. Porque pues mi papá había fallecido unos cuantos años anterior. Okay. Y me dijo que pues los pies que yo vi pues habían sido de él. Y pues digamos que mi papá pues sí era una persona pues, clara de color. O sea, okay. O sea, él sí era claro de color. Entonces yo vi unos pies pues blancos o claros. Entonces digamos que el único
que podía tener como que O sea, sí lo conectaste, ¿no? Ajá, o sea, yo pude haber pensado que era mi hermano, porque mi hermano es como que el mismo tono de piel. Entonces, pero pues al momento que te dijo que no es, cuando me dijeron que no estaba, pues no pude decir de quiénes eran. Entonces, me quedó como que esa espinita. De qué fue lo que vi, porque pues no sabría decirte, pero, o sea, miedo o algo así. Pues, ¿No sentiste? No. Y hasta la fecha tú no logras darle explicación a eso. No. Y con la historia que contaste y con lo que me pasó, no lo podrías decir de que es algo como que sí sea verdad. Pues tal vez de pequeño lo llegué a pensar, porque en ese entonces yo todavía era muy religioso. Yo era un niño que se iba todos los domingos a misa. Sí, lo que le inculcaban, claro. Pero pues llegó un tiempo en el que pues dejé de creer en todo eso. Entonces en el momento que me pasó tal vez esa situación, yo sí era demasiado creyente y aún era un tanto miedoso. O sea, la parte del miedo aún no se me quitaba. El miedo lo perdí porque en muchas ocasiones me llegué a quedar solo, y fue tanto el miedo que sentí que un día solamente dejé de sentir. Claro, ya como que te acostumbras, como que le das algo más normal. Siento que no fue tanto como que costumbre, porque fue como que de un día para otro. Fue como que hoy tuve tanto, pero tanto miedo al grado de querer llorar por estar en la oscuridad. Como que te cansaste de sentirlo, ¿no? Ajá. Y al día siguiente fue como que todo está oscuro, me siento bien. ¿Entiendes? Como que a lo que le tuve tanto miedo, luego le tuve mucho gusto. Ok, sí. Entonces, pues claro, es parte yo creo que del crecimiento, ¿no? O sea, como de captar las cosas, no sé. Pues quién sabe, porque pues hay personas que ya son adultas y le tienen miedo a la oscuridad. Y yo soy una persona que mientras más oscuro esté el lugar, se siente te mejor. agradas. Es que a mí me pasa similar. Yo te digo, a mí me han pasado situaciones de como las que te conté, que se escuchan cosas así. Y solo en ese momento siento miedo. Y ya después puedo seguir bromeando con esas cosas. Okay. No, igual, si alguien tiene alguna historia de así como la que hemos platicado, de si ha visto a una persona o sabe de alguien que pues haya observado a algún familiar que ya haya fallecido, que pues nos los dejen en la parte de la caja de comentarios, pues lo vamos a estar leyendo igual. Para ver si hay personas que realmente les ha pasado. O que tiene alguna historia, una anécdota similar a la que nos ha sucedido a nosotros. Ok, ¿tienes alguna otra historia? ¿Quieres que pasemos a la sección de videos? Pues sí, estaría bien. No, te voy a contar una última historia. Okay. Bueno, esta persona me platica, igual es anónimo, platica que él se encontraba en una casa con su papá y con la mamá de su papá, o sea, con su abuela. Ok, su abuela, su mamá y él. Ajá, pero en esa misma casa se encontraba su primo. Ok. Entonces ellos platican que en un día que su primo se encontraba viendo la televisión, pero que su papá venía llegando de la casa, o sea, a la casa, y su mamá, o sea, su abuela estaba en la parte de la cocina. Entonces cuando el papá dijo entrar y la abuela como que mira a ver hacia dónde estaba el primo, que las dos personas pudieron observar como una sombra negra tenía agarrado al primo, como que la tenía abrazado, pero que era una sombra negra grande. O sea, como que la tenía abrazado. Ajá, como si tú estuvieras sentado. Como que estuviera colgado, ¿no? Ajá, como si sentado así, y como si te estuvieran abrazando por la parte de atrás. Okay. Entonces que ellos al observarlo se les dio una impresión y sintieron demasiado miedo. Entonces cuando el papá terminó de entrar, no fue directamente a donde estaba su sobrino, se fue con su mamá, y sin que el joven lo escuchara, le dijo a su mamá, o sea, ¿viste lo que yo vi? Y que la mamá le dijo, sí, o sea, pude ver la sombra que estaba atrás. Ahí. Entonces que ellos decidieron no contarle nada al primo. Entonces se lo quedaron como que se lo guardaron para ellos. Ajá, y que ellos llegaron a pensar que lo que realmente estaba detrás de su primo era la sombra de la muerte. Qué loco. Y de hecho, yo he escuchado que cuando dicen que cuando te duele mucho la espalda de un día para otro, es exactamente por eso, porque tienes la muerte detrás. ¿Sí? Sí. Pues no sé, pero... O sea, que tú estás normal, pero que nunca has sufrido dolores de espalda de un día para otro.
como que te empieza a dar mucho dolor de espalda. Y es que dicen que tú estás cargando con la muerte, ya sea que está yendo por ti o por alguien de tu familia. Entonces se encuentra ahí cerca, ¿no? Pues la verdad no sabría decirte. O sea, yo sí he logrado observar. De hecho, hasta sí, no sé si por ahí del capítulo 1, por ahí del capítulo 2, yo llegué a comentar de que pues en mi lugar de trabajo yo llegué a observar siempre una sombra. Sí me acuerdo. Entonces a mí eso se me figura, porque de hecho últimamente yo no he vuelto a ver esa sombra. Ya tiene meses que no la veo, pero hubo un tiempo que esa sombra era como que muy constante, muy frecuente, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué pudo haber sido? Pues la verdad no sabía decir. ¿Y nunca te enteré de si algo pasó, no sé, después de que se veía la sombra, como que alguien tuvo algún accidente? Pues allí en mi departamento no, o sea, yo era el único que veía eso. Entonces en muchas ocasiones sí lo llegué como que a comentar de que lo pude observar, pero la mayoría de las veces prefería quedármelo callado, porque no es algo que tú puedas llegar a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues claro, no te van a creer, claro. Tal vez no te crean, tal vez te digan como que sí, está bien, pues nada más para que ya te dejes de platicar ese tipo de cosas y te alejes, o que digan, no, pues estás bromeando. Pero yo sí he llegado a ver, te digo, ese tipo de cosas, de poder observar una sombra detrás de una persona. Y es que en esa historia que conté, o sea, como dices, una persona que lo vea no le va a creer, pero si lo vieron dos personas. Ajá. Sí, eso sí es más interesante y más creíble. Y no, si nunca se lo contaron a Tim, pues tal vez para evitar que le dé miedo y se sugestione de más. Qué buena historia, la verdad. Pero pues yo tenía entendido eso de que cuando un tiempo para acá te duele la espalda es por eso. Okay. Vamos a pasar a la sección de videos. Claro, pues en esta ocasión estamos presentando la sesión de videos de Si Yo Lo Vi. Tú también. Ok, te voy a mostrar el primer video. Me acabo de acostar, pero hay algo que lo escucho. Hay alguien corriendo. ¡Basta! 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 Aparece, basta. Aparece. Salí. Yo no te tengo más miedo. No te tengo más miedo. Aparece. Estoy viendo ahí. ¿Qué es eso? Te estoy viendo ahí. ¿Qué es eso? Aparece. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una sensación de hiperventilación hasta a mí de verlo, pero yo he visto muchos videos varios videos de esta persona que le suceden ese tipo de cosas, pero fíjate que nunca me puedes investigar de por qué le pasan ese tipo de situaciones. Y en el video pues se ve creíble el susto que tiene, pero igual siento que podría ser mentira, ¿sabes? Porque se ve demasiado como que llega al punto de la puerta que está intentando. Siento que sí sentiría que hubiera alguien allá, ¿sabes? Pero con una persona como que ya está guionizado, por decirlo de cierta manera. Ok. Yo lo que podría pensar es que cuando él dice que hay alguien corriendo, yo lo escucho más como que alguien como rebotando una de esas pelotas de goma. O como que dando golpecitos. No lo pensaría que está corriendo tal cual. Entonces tampoco sé bajo qué contexto esté él y el por qué no se ha salido de esa casa. No sé si es el único lugar donde viví, así. O tal vez, como dices, pues está ya todo montado y pensado pues para, no sé, un movimiento rápido que le haga de cámara. Claro. Como que hacer un corte ahí, ¿me entiendes? Sí. Como que hacer un cambio y la persona que esté ahí adentro pues se salga. Pero pues no
Y de hecho cuando abrió la puerta no había notado que se veía como la silueta de una persona, ¿lo dices? Ajá, como que en el fondo se veía. Ajá. Y bueno, le empieza a decir eso de que hay ahí, que Como hay, que ¿no? esconde. Sí. Bueno, vamos a ver el segundo video. ¿Cómo ves eso? ¿Sabes? No sé, me da la impresión de que es como que dos videos grabados en el mismo sitio se mueve la cámara. Solamente que a uno la tienen como que bajado tal vez opacidad, ¿no? Ajá, o sea, la ponen más como que transparente. Porque se escuchan demasiados pasos y todo. Yo al principio pensé que la única bolita negra que se veía era como esos llamados orbes. Sí. Orbes, algo así. Y que era lo que estaba pasando. Pero luego empiezas a escuchar como que pasitos y golpes. Y dices como que, ¿por qué estaría sonando tanto? Entonces, yo pudiera llegar a pensar que es como una especie de montaje de video. Yo pienso que sí, porque de hecho hay una parte en la que cuando está pasando hacia la derecha se ve como más oscuro la parte que vendría siendo su cabeza y como que se va desvaneciendo, pero como cuando editas un video, ya sabes, como dices que le bajas los fragmentos, la opacidad y todo eso, y sí se ve como que muy así, no lo veo muy creíble. Y más que como no sabemos si en esa casa, no sé, realmente no hay niños o algo, pero yo no lo veo tan creíble. Bueno, vamos a ver el último video. ¿Qué tal eso? Es que no sé, me causa ruido, como que yo entendería que hubiesen cámaras en algunos puntos de la casa, pero ¿por qué tendrías una cámara exactamente donde la niña se va a ir a parar y exactamente donde le van a jalar en los juguetes que ella tiene? Ese tipo de cosas es lo que hace que me causen demasiado ruido. Sí, como que desacreditan todo ese tipo de cosas. Ajá. O sea, ¿tú qué piensas al respecto de él? Fíjate que no había pensado en eso que dices de como por qué pondría una cámara exactamente en ese lugar. Yo lo pensaría más en una cuna o algo así. Sería más poquito más creíble. Pero no exactamente ahí. Pero sí hay algo que hay que aceptar, es que es cierto que dicen de que los niños son más sensibles a ese tipo de cosas. Ajá. Eso sí, de hecho, bueno, yo tengo una primita que cuando era bebé, pues decía que tenía un amigo imaginario. Y decía que a veces no le gustaba que hubiera otras personas junto con ella. Y incluso una noche despertó llorando y tenía arañazos por todo el cuerpo. Y decía que se lo hizo su amigo imaginario. Conforme fue creciendo, estuvo aquí durmiendo con sus papás hasta que solito se le quitó esa manera y jamás volvió a sentir ese arañazo. A ver ese arañazo, pero yo siento que es más como que tuvo un sueño o algo así, ¿no? Como que ella misma se habrá arañado, porque incluso a mí me ha pasado que estoy durmiendo, me pico un mosco o algo, despiertas con un arañazo. Pero sí, igual dicen que los niños son muy sensibles a ese tipo de cosas.
Pues sí, te digo, solamente eso me causa ruido, pero pues sí, sé que los niños tienen como que cierta sensibilidad. Sí. Claro que no puedes desacreditar todo eso, porque pues, como te digo, yo desde muy niño veo demasiadas cosas, entonces sí me causan pues, cierto ruido. Sí. Ahora, de las historias que contamos, ¿cuál te resultó más interesante? ¿Cuál dirías tú que fue más impactante? Pues para mí fue la que nos envió ese Josué Magaña, porque es algo que sí, o sea, me impacta en el sentido de... Es que es muy fuerte, la verdad. ¿Qué estará pasando en la cabeza de la hermanita? Sí, de hecho yo te iba a decir, esa fue la historia que más me impactó, pero la que me causó como un poquito de conflicto fue la de el mesero, en el sentido del carro. No le encuentras explicación. Exactamente. Ok. Bueno, pues, ¿algo que quieras agregar antes de terminar el episodio? Bueno, pues nada más, como siempre, pues agradecerles de que hayan quedado hasta ese punto pues del video, y pues como siempre invitarles a que nos sigan, a que nos compartan, a que le den like al video, que nos sigan en las diferentes redes sociales que les vamos a estar dejando en la caja de comentarios. Y pues sería todo, y pues vamos a tener un especial de Halloween contando otras historias que nos van a mandar. De hecho tengo unas historias que me mandaron por audio que se las vamos a poner también. Okay. Y pues nada, sería todo. Y nada más, pues, hay que desearles que tengan una feliz noche sin luna. Noche sin luna. Cochas pachan. Canto para ti. Ay, sí, le da miedo tener la cucaracha en la mano. Hay de cucarachas a cucarachas. Ya llego así y ya estoy viendo si llego así a la vez. Está chido mi llavero, ¿verdad? Sí, de hecho sí me asusté, sí me paniqué.